A ver, hemos oído muchas veces la palabra desdoblar. ¿M? ¿Pero qué es desdoblar? Porque a veces las palabras bueno, tienen un significado desde el momento origen, cuando empezamos a escucharlas. Pero a medida que los seres van evolucionando, vamos avanzando, vamos aprendiendo, vamos descubriendo, vamos cambiando y el sentido de las cosas también va cambiando. Porque el universo es movimiento, nada queda estático, por lo tanto todo va en evolución y en expansión. Entonces, en un principio se hablaba que desdoblar, el significado era como extender algo que estaba doblado. Desdoblar era como separar algo formando dos o más elementos parecidos. Era y es dividir algo en dos o más elementos de la misma materia. Desdoblar es un despliegue de estiramiento, planchado, división, separación, partición, fragmentación, fraccionar, etcétera. Es decir, son sinónimos de la misma palabra. El significado de las palabras, o sea, no es que desaparezca en sí ese significado, sino simplemente es que se integra y se transforma, se amplía. Es como que la esencia siempre se queda dentro, pero se va cada vez transformando y puliendo para adquirir siempre un significado mucho más completo, ¿verdad? Venimos siempre de la escasez, donde no, vamos viendo una parte del todo, pero a medida que vamos avanzando en la vida, vamos, igual que está la tecnología que va evolucionando, pues así es con todo. Nosotros los seres evolucionamos y los significados de las palabras van adquiriendo también aumentando su significado. No es que se desaparezca, es que se transforma y se amplía. Entonces, el proceso de desdoblamiento es un estado del ser en el que un ser o una persona pues siente que su conciencia, su espíritu, se separa de su cuerpo físico, eso es lo que antes se explicaba, ¿no? Y así poder experimentar la realidad desde una perspectiva diferente, como desde una expansión. Cuando amplías la percepción del entorno, cuando miramos con otra mirada, con otra visión, desde otra perspectiva, cuando estamos observando ese todo, ese objeto, esa situación desde otro ángulo diferente al que antes miraba, esa mirada es más amplia, es más completa, es más abarcativa y lo ves desde un todo mucho más completo a medida que te vas alejando de ese punto central del objeto. Si te miras a un espejo, por ejemplo, pues ves tu imagen, pero también puedes imaginarte mirándote tú sin el espejo desde distintas posiciones. Tú te puedes cerrar los ojos y bueno, se trata de que si antes el humano interpretaba un aspecto parcial de la realidad, en el desdoblamiento interpretamos varios aspectos de esa misma realidad, pero desde distintas miradas, desde distintos puntos de vista, desde distintas verdades que forman parte de un todo. Porque cada persona, cada ser, somos una parte del todo. Somos una verdad diferente del resto, que forman parte de la verdad total. Nuestro cuerpo es energía y esa energía puede proyectarse, puede expandirse hacia un momento posterior, captando información de esa otra realidad e incorporarla a nuestro momento presente. Se trata de situarte en modo observador. Yo observo mi propia vida, me observo a mí mismo, yo soy el director de cine, yo soy el director de mi película, pero a la misma vez que soy el director de mi película, también puedo ser el actor de mi película, ¿verdad? Puedo ser el director, puedo hacer, hasta incluso puedo ser el director y puedo hacer como 4 personajes diferentes dentro de la película, siendo el mismo, ¿verdad? Por lo tanto, el director de la película se puede dividir
en 4 actores más a la misma vez en la propia película. Entonces, se trata de eso, ¿no? De yo situarme como un observador de mi propia vida, ¿verdad? Verme como desde fuera, como si me estuviera viendo desde un microscopio, ¿verdad? Desde una cámara, ¿no? Yo me estoy observando, ¿verdad? Me estoy observando tanto interno como externo. Me observo a mí mismo y observo mi entorno y observo lo que sucede y lo que me sucede. Entonces, cuando ampliamos nuestro nivel de conciencia, se amplía nuestra energía, se amplía nuestro campo vibracional. Nuestro campo vibracional se expande y en esa expansión visual podemos ver mucho más de lo que antes veíamos. Ampliamos nuestra perspectiva, más amplitud de miras. Por ejemplo, lo que antes se decía cuando una persona decíamos, esta persona es muy cerrada porque no ve nada más que 2 x 2 = 4, ¿verdad? O por ejemplo, podríamos decir, pues es una persona muy abierta porque se puede hablar con ella, porque te entiende, porque se pone en tu situación, porque es empática, ¿verdad? Está abierta a otras cosas, escucha, ¿verdad? Y entiende y comprende y acepta que todo el mundo no es como ella y lo entiende y se abre, ¿verdad? Es abrir como una vasija para escuchar y para recibir información, ¿verdad? Entonces, es como cuando te subes a una montaña, cuando tú te sales de donde estás y te cambias de perspectiva y te subes a una montaña, desde ahí arriba todo se divisa de forma diferente. Lo puedes ver todo desde otro ángulo, desde otra perspectiva y de manera más global. Yo también muchas veces ponía el ejemplo de que cuando estamos en una ciudad o cuando estamos en un campo abierto, cuando estamos en una ciudad con muchos edificios, no podemos ver el sol, porque los edificios nos tapan el sol. Pero tú te vas a una explanada grande, a una playa grandísima o a un campo grandísimo donde no hay edificios y ahí puedes ver perfectamente la salida del sol y puedes ver todo, lo ves desde ahí. Entonces, cuando cerramos los ojos podemos imaginarnos la playa que visitamos con frecuencia. Y esta vez, pues estás viendo la playa, pero desde otra perspectiva en tu retina, sin tener que estar físicamente en la playa. Estás proyectándote en un lugar y en ese lugar puedes sentir todas esas sensaciones como si tu cuerpo estuviera allí, pero realmente no estás allí. Entonces, los seres humanos tenemos 4 cuerpos. Tenemos el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo de conciencia o inteligencia o sabiduría, luz y el cuerpo de energía. Estos desdoblamientos, también llamados antes viajes astrales, están presentes en casi todas las culturas. Antes, los seres humanos podían experimentar este fenómeno en algún momento puntual de su vida. Pero ahora, con más conciencia, más evolutivo, podemos experimentar un desdoblamiento de manera natural al cerrar los ojos. Antes se vivía como una experiencia de salir del cuerpo y observar tu cuerpo desde el techo de la habitación. Observación de uno mismo desde otra posición. Es como si mi ser saliera de mi cuerpo físico para observarme desde afuera, desde otra perspectiva. Esto antes, si te sucedía cuando eras niño y no entendías lo que te estaba pasando, te asustabas. Ahora en conciencia sabemos que eso es natural y que forma parte del proceso evolutivo en el que vivimos y en el que estamos. Se amplían nuestros sentidos, más despiertos, más movimiento, el universo es movimiento. Al ser energía, como nosotros somos energía y estamos en ese movimiento, hay expansión de esa energía. Y en la zona de atrás del cerebro, en la parte izquierda, ahí llega información, llegan datos de muchas de las partes de nuestro cuerpo y también de nuestro entorno. Y se activan esas zonas de tal forma que cada vez es más normal que esto suceda. Cada vez que estamos más en silencio en nosotros mismos, nos quedamos ahí en esa atención plena, consciente, en serenidad. Ahí somos capaces de observarnos y al final es un entrenamiento que se convierte y que se integra formando parte de nuestro mecanismo
del diario vivir.